Buenas tardes, diputado Yasky. El gobierno ha hecho algunos anuncios en materia económica. Esto alcanza a los trabajadores en su doble condición de legislador nacional y líder de la CTA. ¿Cómo percibió las medidas que lanzó el ministro Massa? Creo que son medidas que eran reclamadas y más que necesarias para paliar en parte la pérdida y la erosión que sufrieron los salarios, los que tienen jubilaciones o ingresos fijos, como producto de la devaluación que claramente todos sabemos fue una decisión que el gobierno adoptó bajo presión del FMI. Creo que esos anuncios además señalan el camino que desde la Central de Trabajadores entendemos que debe seguirse para salir de la crisis. El camino es recomponer los ingresos, el camino es mejorar la jubilación, mejorar el salario, mejorar la asignación universal por hijo, darle oportunidad a las pymes, que son las que generan empleo para poder financiarse. Y ahora creo que lo que esperamos es que en todo el país, en todas las jurisdicciones, a nivel de los municipios, de las provincias y en el sector privado, se cumpla con esta disposición del gobierno, que es una módica suma de 30.000 pesos durante 2 meses. La CTA va a reclamar que esa suma se sostenga por lo menos hasta el mes de diciembre. ¿Sí? Creemos que tienen que ser 4 meses y no 2 los que estén comprendidos en el periodo de recomposición del ingreso. Digamos, estas medidas, si bien son de transición, marcarían alguna intencionalidad o filosofía que se propone en el caso de que Sergio Massa sea presidente, es decir, restituir derechos y, ¿por qué no, también salarios? Sí, creo que lo que está claro es que hay 2 modelos, ¿no? Los que dicen que van a sobrecumplir las metas del FMI, los que dicen que van a aplicar un feroz ajuste para que esas metas se cumplan a rajatabla, haciéndole pagar a los asalariados, a los jubilados, a los sectores populares, y los que creemos, y en este sentido el gobierno nacional es el abanderado de esa decisión, que el camino es restituir salarios, es mejorar la distribución de la riqueza, es atemperar los sufrimientos de los sectores populares, evitarle medidas que hagan sentirle al pueblo que está pagando los platos rotos de una deuda externa que se fugaron del país y que ahora están en los paraísos fiscales de los amigos de Mauricio Macri, de Milei y de Bullrich. Por caso hubo algunos gobernadores que ya se mostraron de alguna manera reacios o reticentes a entender esta propuesta del ministro de Economía, y hasta incluso algunos dicen de que tienen otra manera de encarar la cosa. Lo cierto es que los trabajadores no van a percibir ese monto, ¿no? No, creo que hay un gobierno nacional y el gobierno nacional tiene que hacer cumplir una política que es para todos los argentinos. Si hubiese el precedente de que un gobernador o 2 o 3 decide no pagar ese aumento, sentaríamos un antecedente nefasto. Hay un gobierno nacional, hay una determinación que tiene que ver con resarcir a los sectores más castigados por la devaluación, por el aumento de los precios, y todos los gobernadores deben hacer cumplir. Los que dicen que no tienen recursos, vamos a pedirle al gobierno nacional que publique los informes donde aparecen los plazos fijos depositados por las provincias, y vamos a encontrar que con una parte nada más de los intereses de un mes van a estar en condiciones de pagarle a sus empleados públicos. No se puede sostener vamos a decir, el equilibrio de las finanzas de una provincia sobre la base de la pauperización y la penuria de los trabajadores, como no se puede sostener las cuentas de una empresa sobre la base de la explotación de los trabajadores. ¿Y a quién le cabe esta responsabilidad de llamar, digamos, a la cordura o al buen tino a los gobernadores? No, creo que las autoridades del gobierno nacional y el ministro de Economía, que además son los que
tienen que garantizar que los recursos de coparticipación lleguen puntualmente a todas las provincias. Creo que ha habido algunas cámaras empresarias que han puesto el grito en el cielo, cuando todos sabemos que los que están pagando la crisis son los trabajadores. El sector empresario, mal que mal, tiene rentabilidad por encima de la inflación, salvo las pymes realmente chicas, las micropymes, que para eso el gobierno tiene que disponer alguna línea de estímulos especiales. Pero lo que no se puede aceptar es que a la hora de tener que pagar un aumento de 30.000 pesos, nosotros pedíamos 75.000 y como suma fija. Se terminó definiendo 2 cuotas de 30.000. Si eso tampoco lo pueden pagar, evidentemente, es que hay una clara decisión de que los platos rotos de todo el desastre económico que vivimos y de la remarcación abusiva de los precios y de las turbulencias financieras que se generaron con el único objetivo de desestabilizar económica y políticamente al gobierno en un periodo preelectoral, los tienen que pagar los que trabajan. ¿Usted cree, Hugo, que esta llamada atención que está en manos del ministro Massa respecto de cómo deben actuar los gobernadores puede resentir de alguna forma el clima previo a lo que significa la unidad para llegar a un proceso electoral con los ánimos de alguna manera calmos? No, creo que en todo caso hay que optar entre los ánimos calmos de, no sé, 5 o 6 gobernadores o los ánimos calmos de millones de argentinos que quizá tengan un paliativo con esta suma fija y que evidentemente son los que verdaderamente están sufriendo. Yo creo que hay gobernadores que confunden el federalismo con la existencia de republiquetas. No somos 24 republiquetas unidas, no sé, por una frontera común. Somos un país federal donde las provincias tienen autonomía, pero en situaciones de crisis como la que hoy vivimos, el gobierno nacional puede determinar rumbos y políticas públicas que están obligadas a cumplir. ¿Cómo ve la campaña y esta transición? No, creo que estamos en un momento de inicio, de reinicio de una campaña con vistas a una elección general en la que creo que estamos en condiciones desde Unión por la Patria de llegar al balotaje, de tener la posibilidad de enfrentar a alguno de los dos candidatos de la derecha. Creo que en ese sentido hubo una señal de alarma cuando vimos tanta gente que no fue a votar, tanta gente que seguramente van a definir un vuelco de la situación. Aspiramos a ello, estamos trabajando para ello y esperamos que cuando se abran las urnas tengamos la certeza de que Sergio Massa y Rossi van a ser una de las dos fórmulas que vayan al balotaje.